Hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de Dios. No han sido sus capacidades ni talentos que los han hecho sobresalir, sino fue el haber puesto toda su confianza en Dios, más allá de las circunstancias. Es por ello que son destacados y sus vidas nos sirven de ejemplo para todos los creyentes hoy. Ellos son los titanes de la fe. Vivencias reales para aprender. Titanes de la fe. ¿Estás listo para escuchar Titanes de la Fe? Estamos seguros que en este capítulo Dios te hablará. Capítulo 11. Celda 58. Es el 15 de enero, ¿no es cierto?, susurré a Glenn mientras viajábamos. Eso creo, repuso. ¿Crees que nos van a dejar en libertad? Esperemos que sí, contesté. Presté atención a propósito cuando el vehículo franqueaba el control de la cárcel y se disolvía en el tráfico callejero. Los vehículos y camiones tocaban sus bocinas y los frenos chirriaban en derredor. En medio de todo el ruido, busqué posibles claves que nos indicaran hacia dónde nos dirigíamos. El vehículo circuló por unos 30 minutos hasta que redujo la velocidad y se detuvo. Oí al conductor bajar el cristal y hablar con alguien. Pensé que aquello era otra especie de control y levanté un poco la cabeza tratando de captar dónde nos encontrábamos. Me ajusté la venda para ver un poco por el extremo izquierdo. Entonces, mi ánimo se desmayó. Estábamos delante de otro recinto grande y de aspecto siniestro, rodeado de altos muros de ladrillo rojo y sólidos portones metálicos. Varios guardias rodearon el vehículo. Volví a bajar la cabeza. No tiene buen aspecto, susurré a Glenn. Probablemente estamos en otra prisión. Glenn no respondió. Los dos nos mantuvimos hombro con hombro, sumergidos en nuestros propios pensamientos por varios minutos. Cuando todo el papeleo oficial se hubo tramitado, se abrieron los portones y el conductor maniobró hasta hacer alto en un patio grande. Al bajarme, noté que había una zona ajardinada a mi izquierda. Aunque solo podía ver una pequeña porción de la estructura que nos rodeaba, tuve la impresión de que aquellas instalaciones eran mucho más grandes que la cárcel que acabábamos de abandonar. Una vez fuera del vehículo, se invirtió la rutina de todo lo que habíamos hecho al salir de la cárcel. Subimos algunos peldaños, se nos condujo a un cuarto y se nos pidió que nos despojáramos de la venda y de la ropa. Cuando me quité la venda, todos llevaban el uniforme de guardia o el revelador pijama de franjas de la cárcel. Se me entregó otra bolsa de basura, aunque ésta tenía un lazo amarillo para cerrarla, y se me dijo que me metiera mi ropa, salvo la interior. Otra vez tuve que hacer una lista de los artículos personales que introducía en la bolsa y después firmarla. No ofrecí meter mis anteojos y para consuelo mío no se me pidió hacerlo. Uno de los guardias intervino y puso mi cepillo de dientes y el inhalador de asma en otro banco.
Confié en que eso significaría que entrarían conmigo a la celda. Cuando me hubo desvestido, otro guardia me pasó un par de calzoncillos largos y una camiseta. Lo mismo que antes, eran demasiado pequeños para mí, varios centímetros más cortos. Pero me las arreglé para ponérmelos, sabiendo que si me quejaba, podía quedarme sin nada. Cuando hube logrado ponerme los calzoncillos, uno de los guardias me mandó a ponerme una pijama de franjas, así como un par de sandalias de plástico. Glenn también tuvo que ponerse a la fuerza un uniforme carcelario, obviamente demasiado pequeño para él. Una vez vestidos con los 2 guardias que nos escoltaron desde la otra cárcel, salieron del cuarto, dejándonos al cuidado de otros 4 guardias que nunca antes habíamos visto. Uno de ellos, un poco mayor, de rasgos curtidos y un asomo de amabilidad reflejado en la comisura de sus labios, introdujo la mano en la bolsa y sacó mi billetera. Sacó 20,000 reales y puso el dinero al lado de mi cepillo de dientes. «Necesitará esto», dijo mientras volvía a meter la cartera en la bolsa. Le di las gracias, no sin preguntarme a mí mismo para qué podía necesitar dinero en un lugar como ese. En todo momento mantuve la Biblia cerca de mí. Esperaba recurrir a alguna manera de retenerla conmigo para no tener que devolverla a la bolsa. Miré a los guardias. Todos parecían amigables y relajados, pero uno de ellos, un hombre de unos 45 años, exhibía un rostro especialmente abierto y amable. No era obviamente el jefe de los guardias, pero pensé que sería el más indicado para ayudarme. Decidí recurrir a él. «Señor», le dije mirándole a los ojos, «yo soy cristiano y leo la Biblia todos los días. Me gustaría quedármela. Igual que un musulmán devoto le gustaría tener consigo el Corán en todo tiempo como este». El guardia pareció sorprendido, como si no pudiera creer que estuviera hablando con él. A continuación, miró hacia el otro lado. No pude distinguir si había movido ligeramente la cabeza. «Pónganla en la bolsa», dijo finalmente, después de un instante de indecisión. Hice como se me dijo. Me senté en un estrecho banco de madera y me lamenté. Sentado, inclinado sobre el banco, la pijama se encontraba hasta parecer ridícula. Los pantalones me llegaban a la mitad de las piernas. Fuera del cuarto se oían voces que parecían monólogos. Enseguida me di cuenta de que hablaban por teléfono. Supuse que estábamos en algún pabellón administrativo. Un minuto después, otro guardia entró en el cuarto y me ordenó ponerme de pie. Teníamos que irnos. Me hizo señas para que recogiera el cepillo de dientes, el inhalador y el dinero. Miré por última vez a Glenn. Me puse la venda y extendí el brazo para dejarme conducir. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. Estás escuchando Titanes de la Fe. Avanzamos por un pasillo y torcimos a la izquierda. Por el rabillo del ojo pude ver que en ambos lados habían puertas metálicas y supe que era conducido a otra celda. Todo se parecía a la cárcel que acabamos de dejar, excepto que junto a las puertas habían estantes con pequeñas cestas para poner las pertenencias de los presos. El pasillo daba a una zona espaciosa. Distinguí el brillo fosforescente en una pared con pantallas de televisión. Miré de reojo para ver las pantallas. Descubrí horrorizado imágenes de los pasillos desiertos de la cárcel. Fui consciente de que cualquiera que fuese este lugar era una prisión de alta seguridad dotada de medios técnicos. El guardia me hizo detener delante de un armario. Abrió la puerta con llave y me bajó la venda. «Tome una», dijo señalando una pila de mantas grises. Yo tenía los pies congelados, de manera que no así una, sino 4 mantas. Contuve la respiración, esperando que me gritara por haber desobedecido una orden. Pero al guardia no pareció importar cuántas mantas cogía.
Las puse bajo el brazo, me puse la venda y esperé para ser conducido. Avanzamos unos cuantos metros más y torcimos a la derecha. Llegamos al fondo de otro pasillo y entonces el guardia me detuvo y me bajó la venda. «Celda 58», dijo. «Recuerde este número. Ese es usted. Deje ahí sus cosas», dijo señalando la cesta que había en el estante al lado de la puerta. De nuevo me sentí decepcionado. Al fin y a la postre no conservaría mi cepillo de dientes ni el inhalador. Al ser despojado del control de mi vida, las cosas más pequeñas que podía retener me servían de consuelo. Puse las cosas en la cesta a regañadientes y el guardia abrió la puerta de la celda para mostrarme mi nuevo hogar. Era más o menos del mismo tamaño que la antigua celda. Una bombilla, protegida por una malla de alambre, arrojaba una luz desagradable sobre el habitáculo. Miré instintivamente la cubierta del suelo, ya que no había cama en la celda. La alfombra, no más gruesa que una toalla, estaba raída y gastada. El guardia cerró la puerta y se marchó. Volví a estar solo. Examiné un poco más la celda. Había un cubo rojo de plástico para la basura y una jarra de pico ancho. En el suelo había un tazón de sopa y una cuchara, la cena de aquella noche. A la derecha de la puerta había un lavado de acero inoxidable y un retrete sin asiento. Giré los grifos y comprobé sorprendido que echaban agua fría y caliente. Esperé un momento y dejé el agua caliente correr sobre las manos. Era un lujo sencillo, pero muy agradable. A un lado del lavado habían 2 barras de jabón. Enfrente de la puerta, un radiador cubierto con una pantalla metálica. Me senté en la desgastada alfombra y desdoblé mi nuevo hule para disponer a cenar. Olí el alimento y casi me hizo vomitar. No obstante, me forcé a tragar un par de cucharadas. El sabor era más hediondo que el olor, por lo que arrojé el resto por el retrete. Traté de concentrarme en la puerta todo lo que pude, analizando cada arañazo y cada señal. Sabía que sería un error examinar toda la celda demasiado prisa. Una vez que todo hubiese sido escrutado, ¿qué podría hacer entonces? Al cabo de un rato, me acerqué al cubo de basura y vi algo en el fondo. Levanté el cubo y metí la mano despacio. Otro preso había desechado 2 cajetillas de cigarrillos. Las saqué y las abrí. Las 2 estaban vacías, pero las examiné atentamente para ocupar mi mente en algo. La etiqueta negra de las cajetillas decía Montana, hecho en México. Me pregunté por qué no se consumían cigarrillos iraníes en la cárcel. Después de examinar las cajetillas, pasé a contar los conjuntos de rayas marcadas en la pared. Había 10, casi todos en la pared opuesta al lavado y el retrete. El cómputo más pequeño sumaba 2 y el más grande 26. Obviamente, los habían raspado mis predecesores, a los que también se les asignara la celda 58. No era de extrañar que marcaban el número de días que habían pasado en la celda. ¿Qué le había sucedido a aquel hombre? Había sido ejecutado después de 2 días, y al hombre que había pasado allí 26, eran 26 días el máximo que las autoridades permitían a los presos estar ahí encerrados. Mi razón pretendía desesperadamente aferrarse a alguna información que me proporcionara una clave tocante al periodo de tiempo que podría estar detenido. La reclusión aislada e incomunicada me ponía mal de los nervios y no sabía cuánto tiempo podría resistir. Esto es Titanes de la Fe. Si quiere vender algo, sirviendo a tiempo. De lunes a viernes, sirviendo a tiempo. O tal vez necesita comprar algo. Sirviendo a tiempo. De 8 a 9 de la mañana, sirviendo a tiempo. La oportunidad para los emprendedores es Sirviendo a Tiempo por Radio BEA.
Sirviendo a Tiempo, un servicio completamente gratuito. Sirviendo a Tiempo. Ya son muchos los que forman parte de este gran ejército. El ejército que ora con y por usted. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, en Radio Vea, los soldados toman su parte en la oración pastoral. Así que únase y hagamos crecer el ejército de intercesores. La oración pastoral a las 12 del mediodía, de lunes a viernes. Sigamos escuchando más hechos de la vida real de los titanes de la fe. Finalmente, decidí acostarme. Aunque estaba seguro que no podría conciliar el sueño, tomé 2 mantas y las doblé 2 veces para conseguir unos 30 centímetros de ancho y entre 2 y 3 de grosor. Después coloqué las 2 mantas una junto a la otra para improvisar un colchón. Las puse en diagonal, ya que esa era la única manera de estirarme adecuadamente. Las mantas eran anormalmente largas, de modo que enrollé un extremo y puse las sandalias debajo para que sirvieran de almohada. Una vez hecha la cama, me acosté y extendí las otras 2 mantas sobre mí. La cabeza daba en la pared y los pies tocaban en la pantalla metálica. Allí tendido, me asaltaron terribles pensamientos. Pensé en la otra cárcel y anhelé volver a ella. Me hacía falta la rutina. Echaba de menos la comida y los ruidos familiares de hombres en las celdas adyacentes, los susurros a través de la puerta con Glenn al otro extremo del pasillo. Lo extraño es que echara de menos la idea de no volver a ver al señor Akram. Aun cuando él me hubiera golpeado y atormentado, había sido otro ser humano con quien hablar. Sentía hacia él un vínculo irracional que no podía explicar. En las horas que siguieron, oí guardias que se acercaban a mi puerta y se asomaban a través del hueco. La presencia de sus escrutadoras caras me hacía sentir como un animal enjaulado. El primer rostro amable que vi, el del hombre de los cigarrillos, se acercó a la celda a las 8 de la mañana. Al oír que abría la puerta me levanté. Llevaba una bandeja de madera con pilas de cigarrillos perfectamente ordenados. Hizo ademán para que tomara uno, pero negué con la cabeza. Él inclinó la suya. Creí que sus labios esbozaban una ligera sonrisa al cerrar la puerta. Confié en que tal vez quería ser amigo mío. No mucho después que se marchara, el hombre de los cigarrillos oyó un chasquido de un carrito. Paró a la puerta de mi celda. Le extendí mi plato y él puso un caramelo en él. Le di las gracias y me senté a observar el caramelo. Era rojo, pero ignoraba su sabor. Repasé los posibles sabores de los caramelos rojos que había probado en el pasado. Cereza, frambuesa, fresa, incluso manzana. ¿Qué sabor tendría este caramelo? Lo examiné un rato y resolví acabar con la incertidumbre. Me llevé el caramelo a los labios y lo introduje en la boca. Era de sabor fresa. Daba las últimas succiones cuando de repente en altavoz dio señal de vida y comenzaron a resonar cánticos. El sonido retumbaba en la celda y hacía temblar las paredes de cemento. Me senté a esperar qué pasaría. Cuando por fin enmudeció, opté por pedir mi cepillo de dientes. No me había cepillado los dientes en 3 días. Pensé que si lo pedía al guardia con buenos modales, él me permitiría usarlo. Resultó que el guardia que acudió cuando golpeé la puerta me ofreció venderme pasta de dientes por 750 riales, la cual compré de buena gana. El guardia puso la pasta dentífrica en el cepillo y lo pasó. Sentí que volvía a tener 4 años. La pasta tenía un fuerte sabor y olor a menta. Era basta
como si se hubiera colado arena entre los dientes, pero me sentía agradecido por ella. Me cepillé un buen rato, me enjuagué la boca y le devolví el cepillo al guardia. Supuse que serían cerca de las 10. Esperé a que la brillante luz de la celda se apagara para poder dormir un poco. Mientras esperaba, intenté calmarme. Estaba muy nervioso, mayormente porque no tenía ni idea de lo que me podía suceder. Mi vida se había deslizado repentinamente por una carrera de una montaña rusa en la oscuridad. En cierto momento pensaba que caminaba por la senda de la libertad y al siguiente estaba convencido de que me iban a ejecutar. A veces esperaba que un pelotón de boinas verdes irrumpiera en la cárcel y me liberara. No olvides que Titanes de la Fe se presenta los martes a las 7 de la noche y domingos a las 7:30 de la mañana. La noche fue avanzando, pero aún la luz brillaba en la celda. Cada 15 minutos más o menos oía pisadas acercarse a la puerta y veía ojos que me fisgaban a través del hueco. Resolví sentarme contra la pared para no tener que mirar directamente al guardia cuando se acercara a controlarme. Así que me senté frente al lavado y el retrete. En torno a las 2 de la madrugada sentí que había tocado fondo. ¿Podrían irme las cosas peor? De pronto me iluminó un rayo de esperanza. ¿No me había dicho Dios que tendría que descender hasta el fondo antes de salir? Entonces, con seguridad, esto era el fondo. Y si tenía que tocar el fondo antes de salir, entonces saldría. Intenté concentrarme en ese pensamiento a medida que la noche iba transcurriendo. No conseguí pegar ojo, por lo que me alegré cuando oí el traqueteo de carrito del desayuno poco después de las 3 de la madrugada. Era jueves. Mientras esperaba la llegada del carrito, pensé en lo que me podía suceder en ese día. Dado que el viernes es fiesta en los países musulmanes, el jueves se parece mucho al primer día de la semana en los Estados Unidos. Me pregunté si sería interrogado el jueves o esperarían hasta el sábado. Poco después se abrió la puerta y el guardia me dijo que me colocara en medio de la senda con el plato. Sujeté el plato en dirección al pasillo y él depositó una gran cuchara de arroz. Tomó el cucharón, restregó un poco del arroz tostado de un lado de la olla y también me lo echó. En Irán, el arroz tostado, casi quemado, se considera un manjar. El arroz quedó cubierto con un kebab de ternera y pimienta, y además me dio una naranja y 7 ciruelas pasas. Me asombré, ya que comparado con la última comida, esto parecía un banquete. «El carrito de la bebida llegará enseguida», dijo el guardia mientras cerraba la puerta. Me quedé de pie esperando y efectivamente, en 1 minuto o 2 la puerta volvió a abrirse. Tomé la taza vacía y la alargué. El guardia la llenó de un té humeante. Tomé 3 cubitos de azúcar del plato, pero no le eché al té. Decidí guardarlos para chuparlos cuando me asaltara el hambre durante el día. La mañana se fue arrastrando. Por supuesto, no hubo almuerzo, ya que por ser Ramadán todo el mundo debía ayunar durante las horas diurnas. A eso del mediodía me puse a chupar los cubitos de azúcar, pero en vez de calmar el hambre, me hicieron sentir náuseas. Aquella noche, después de ponerse el sol, llegó un guardia a la puerta con la cena. Consistía en una sopa de verduras y té. Me senté en medio de la celda a tomarlo, mientras fantaseaba con estar masticando un burrito con 7 ingredientes en un restaurante de Taco Bell o una hamburguesa especial en McDonald's. Pronto descubrí que esa clase de fantasías no me ayudaban en absoluto. Solo lograban añadir lobreguez a mi presente circunstancia. Estaba bastante seguro
de que si no me había sometido a interrogatorio el jueves, tampoco lo harían el viernes, por ser un día sagrado. A lo largo del jueves y el viernes, abundaron las llamadas a la oración por toda la prisión a través del sistema de altavoces. El viernes por la tarde, predicaron un dilatado sermón. Solo pude entender como la mitad de lo que se decía, y lo que entendí me disgustó. Ese predicador musulmán no vomitaba sino liturgias de odio y venganza. Una y otra vez declaraba muerte a los Estados Unidos de América, muerte a Israel, muerte a Irak, y que los Estados Unidos son el gran Satán. Aunque había entrado y salido de muchos países musulmanes por varios años, me asombraba la vehemencia de las acusaciones. Se pretendía intimidarme, pues el temor contra el que había estado luchando clavaba su zarpa en mi mente. Como a la mitad del sermón, el mulá dijo algo respecto a que los presos de la cárcel, Evin, estábamos ahí para ser ayudados a ser buenos ciudadanos musulmanes. La sangre se me congeló. Era prisionero de la cárcel en Evin. Esta era la cárcel más odiosa en Irán. Estaba reservada para los prisioneros políticos más peligrosos. Cerré los ojos e intenté aclarar mis pensamientos. ¿Suponía esto que yo era considerado peligroso? ¿Significaba que permanecería encarcelado allí largo tiempo? ¿Había sido condenado por algún crimen político? Estas preguntas me encerraron con círculos de ansiedad y me arrastraron a la desesperanza. No tenía respuestas. Pasé las 5 horas siguientes dando vueltas a la senda, preso de la preocupación. 1, 2, 3, 4 pisadas hasta la puerta y 4 pisadas hasta el rincón. Cuando no andaba, me sentaba recostado en el calentador, mirando hacia la puerta. A cada hora se acercaba un guardia hasta el ventanuco para observarme. Si no daba la impresión de prestar suficiente atención a la propaganda que se lanzaba por el altavoz, me gritaba hasta que me mostrara un interés conveniente. Aprendí enseguida a reponerme y simular que estaba escuchando atentamente cada vez que los guardias se acercaban a la puerta. A pesar de los controles de horarios, a la Puerta del Sol comencé a relajarme un poco y a pensar en la cena, aliviado por haber sobrevivido a mis 2 primeros días en la cárcel Evin.